Hola, queridos amigos y oyentes y hermanos. Hoy hablaremos sobre la seguridad perdida y el amor encontrado. Dice Génesis 3, del 13 al 16. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, por lo que has hecho eres maldita más que todos los animales. Tanto domésticos como salvajes andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Luego dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Si hiciéramos un resumen de cosas que podemos aprender de este pasaje así rapidísimo, es la inseguridad surge de un engaño aceptado primeramente por la mujer, luego también por el hombre. El engaño produjo una guerra permanente. Esta guerra nos hace vivir en dolor. Esta guerra se traslada a lo más íntimo de la familia, o sea, la guerra por el control del otro. La guerra termina con uno de los contendientes con la cabeza quebrada. Solo hay una persona que puede ayudarnos en esta guerra y nos traerá seguridad, aquel que le quebrará la cabeza a la serpiente. Pero esto que vemos aquí también tiene sus consecuencias muy particulares. Eva estaba en una situación muy segura, en un buen ambiente familiar, laboral y en buenas relaciones con Dios. Estaba sin tener cuidado y se sentía a salvo de algún peligro o riesgo que afectara su vida. Vivía confiada en las personas que la rodeaban, su esposo y su creador. Sabía que era amada, aceptada y protegida por esas personas. Pero después del pecado, se encuentra que está defendiéndose sola. Su marido le echa la culpa, pierden la confianza mutua, se encuentra amenazada de un castigo que llevará ella sola. Ahora está en riesgo de ser revisada minuciosamente de cada movimiento y acusada de lo que haga. Ahora está en condiciones de vulnerabilidad. Está propensa a situaciones de riesgos y amenazas de alrededor sin tener defensa alguna. Hay daños y riesgos que puede sufrir sin que tenga ayuda de su compañero de vida. Ante esta situación, la seguridad se convierte en una necesidad básica para que se dedique a la tarea que Dios le ha dado de ser ayuda idónea para Adán. Y ya no podrá aprovechar al máximo las capacidades que Dios le ha dado para tal efecto, para ser ayuda idónea. Esto también la llevará a no disfrutar de su trabajo. Aún al tener hijos, le será muy doloroso. También le llevará a buscar la seguridad en diversas maneras. La idea de eliminar los riesgos a que estará sujeta, priorizar sus valores que orienten su comportamiento. Por eso esta persona buscará tener todos los elementos bajo su mando y control para que no le representen un riesgo. Nosotros hoy vivimos en un ambiente de inseguridad, tanto en nuestras calles, en nuestra ciudad y aún en nuestras carreteras. Pero lo más grave es que también en nuestras iglesias y en nuestras casas, porque podemos encontrar riesgos de agresión en cualquier parte. También podríamos decir que estar seguro es encontrarse libre de miedos y tener cubiertas las necesidades básicas de la persona. Por eso está íntimamente relacionado el tema de la seguridad con el miedo y con el riesgo de ver amenazados los valores y nuestro sistema de vida. Cuando tenemos menos seguridad es que hay mayor riesgo y cuando el miedo disminuye es cuando nos sentimos más seguros.
Aunque la mayoría de personas experimenta el miedo, pues como una emoción negativa, también tiene sus elementos positivos. Así que el miedo provoca que podamos huir o nos preparemos para una respuesta de ataque o bien nos puede dejar paralizados. El miedo se convierte en un problema cuando una persona se asusta de cosas que no son reales o de cosas que sí son reales, pero cuando no son reales nos puede llevar a un miedo desproporcionado y ya no puede ver ni siquiera el verdadero peligro presente. La mayoría de las veces los miedos están relacionados con lo que una persona considera una amenaza para su seguridad. Puede que tenga miedo de perder su empleo, de que le entren a robar en su casa o tener un conflicto en una relación personal. Hay muchas maneras de tener miedo, pero también eso está ligado con la ansiedad, porque cuando hay un miedo constante, un estado de miedo constante, y con esa sensación de inquietud, de temor o preocupación, entonces esa persona se vuelve una persona ansiosa y puede volverse ansiosa por estar viendo las noticias, por tener un malestar físico, etcétera. Puede ser inclusive porque sus padres eran ansiosos, pueden ser los traumas de situaciones pues que anteriormente en el pasado le sucedieron. Así que es muy conflictivo este asunto de la ansiedad. Pero otra consecuencia también del pecado, por eso queremos tratarlos todos estos temas juntos, es el de la guerra espiritual. Y tiene manifestaciones en nuestra vida, en en nuestro país, en el hogar. Vuelvo a leer. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará en la cabeza y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y aquí se nota bien este asunto de la guerra. Es una guerra permanente, es una guerra espiritual, por un lado, pero que nos hace vivir en dolor. Pero también esa guerra la trasladamos, o es trasladada a nuestra familia, a lo más íntimo de nuestra familia, entre el esposo y la esposa, queriendo uno controlar al otro. Y dice, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y es el pleito de, bueno, ¿quién es el que manda en casa? Esta es una noticia, por un lado, mala, pero porque no nos libraremos del dolor y de las consecuencias del pecado. Pero por otro lado, es una noticia esperanzadora, pues nos da la esperanza de la victoria sobre el enemigo, una victoria que no es nuestra, sino del Señor Jesucristo, pero que es a favor de nosotros. Así que sabemos que Dios nos redime y nos rescata de la esclavitud, de la inseguridad, del miedo y de la ansiedad, pero es por medio de nuestro Señor Jesucristo que en la cruz del Calvario le quebró la cabeza a la serpiente antigua. Adán y Eva fueron creados con una capacidad única para relacionarse con Dios, teniendo arraigado en el fondo de su espíritu la necesidad de encontrar seguridad en Él. Dice el Salmo 42:2, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días mis enemigos, ¿dónde está tu Dios? O sea, podemos describir la seguridad como el deseo profundo de nuestro ser de saber que somos amados y aceptados tal como somos. Y esa necesidad solamente la puede cubrir nuestro Señor Jesucristo. Y Él no solamente nos acepta como somos, sino que nos cambia a su propia imagen. Dios es un Dios de relación y nosotros igual. Somos personas de relación para que nos relacionemos primeramente con Dios
y luego también con nuestro prójimo y sobre todo con nuestros prójimos más próximos, que son nuestra familia. Así que solo cuando el hombre vive plenamente en ese sentido de pertenencia, de amor, de paz, sabe que lo que haga, hay alguien que le ama incondicionalmente y que lo está llevando hacia otros niveles de espiritualidad y de carácter conforme a nuestro Señor Jesucristo, es cuando está totalmente seguro. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu seguridad? ¿Estás totalmente seguro? Que Dios te bendiga.